Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Mundo Noticias. Es la hora de las entrevistas y la información. Gracias por acompañarme, soy Virginia Modeo. En esta oportunidad tenemos al doctor David Maita. Ustedes deben conocerlo, él también postuló al Congreso por el Partido Perú Nación, es militante del Partido Perú Nación, es también miembro del colectivo Innovación Lauretana, es abogado constitucionalista y por eso vamos a hablar con él en esta tarde acerca de los decretos de urgencia. Quiero yo saber, imagino que ustedes también, ¿cuál es la diferencia entre un decreto supremo y un decreto de urgencia? Y si es que había de verdad tantas urgencias como para que el Poder Ejecutivo, como para que Martín Vizcarra imita tantos en estos días. Yo no recuerdo haber visto tantos decretos de urgencia en mis 30 y tantos años que tengo de vida en el Perú. Buenas tardes, gracias por acompañarme, doctor Maita. Buenas tardes, Virginia, buenas tardes a todos los amigos de TV Mundo. Coméntenos, por favor, ¿es idea mía o estos decretos de urgencia ya se han disparado? Acabamos de leer junto a usted hace unos minutos cómo miembros de la Comisión Permanente han pedido que se dejen de emitir estos decretos de urgencia porque ya existirían nuevos congresistas. ¿Estamos mal acostumbrados a dejarnos llevar simplemente? A ver, primero hay que ubicarnos en el contexto de lo que preguntaste hace un instante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre un decreto supremo y un decreto de urgencia? Los decretos supremos son los que siempre vemos, ¿no? O sea, así es, o sea, a ver, en el Perú y en muchos países del mundo se rige el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho. ¿Y qué significa? Que se rige por normas, pero no todas las normas tienen la misma jerarquía y validez. Hay normas, en el Perú tenemos una jerarquización. La primera norma, la ley más importante, la que está por encima de todos, es la Constitución, ¿verdad? Ahora, después de la Constitución por debajo de la Constitución vienen las leyes ordinarias, o sea, las que da el Congreso de la República. En ese mismo nivel también están los decretos legislativos, que ya no lo da el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, pero por encargo del Congreso. Y también la Constitución establece que en el mismo nivel de una ley ordinaria, también están los decretos de urgencia que se dan en dos situaciones, ¿no? Se dan por cuestiones extraordinarias, en casos de zonas de emergencia, de desastres naturales, por ejemplo, estados de excepción. Entonces el gobierno puede dar decretos de urgencia, pero con cargo después a informar al Congreso. Y el otro caso es en el que estamos ahora, en el que no hay Congreso de la República y la Constitución dice que como estamos en un Estado de Derecho y tienen que existir normas para regular la vida social, para regular el comportamiento de las instituciones, etcétera, entonces el gobierno puede dar de manera urgente, con un carácter de urgencia, en casos excepcionales y necesarios, puede emitir estas normas llamadas decretos de urgencia que tienen el mismo nivel o rango que una ley ordinaria. Pero también, vuelvo a repetir, van a tener que ser revisados por el nuevo Congreso que acaba de ser elegido. Pero, como tú también bien lo has dicho, Virginia, no existe, yo estoy revisando son 43 decretos de urgencia que se han dado. ¿desde el 30 de septiembre hasta ahora? Son 4 meses de que nuestro país no tiene un Congreso de la República y el gobierno ha dado 43 decretos de urgencia. Es increíble, yo no veo que haya ninguna urgencia en el Perú, salvo lo de estos días cuando han habido el tema de las lluvias, ¿no? No veo urgencias en realidad. Se han dado normas, por ejemplo, yo estaba analizando, por ejemplo, se han dado normas que tienen que ver con temas de contratación de personal en entidades públicas. ¿Dónde está la urgencia en eso? Siempre ha habido, es un tema casi ordinario, ¿no?, cotidiano en el Perú, que los trabajadores CAS, por ejemplo, piden que se les convierta en trabajadores nombrados y tener los mismos derechos que un trabajador nombrado. Y sin embargo se ha dado una norma respecto de los CAS, que no se les puede nombrar, ¿no es cierto?, que ya no hay posibilidad de nombrar, y eso es grave también para los trabajadores. Se han dado normas también de cambios de unidades ejecutoras, o sea, todos sabemos que los ministerios, Ministerio de Salud, de Educación, tienen unidades ejecutoras que son, por ejemplo, los hospitales, las regiones de salud, y que ellos manejan tienen una determinada autonomía en el gasto de su área donde están. Entonces, ¿qué han hecho con esta norma? Han cambiado, han reestructurado la forma de cómo deben ellos autogobernarse, las unidades ejecutoras. En educación es más simple de entender. Por ejemplo, la UGEL Sur administra un total de casi 80 colegios o instituciones educativas y tienen un sistema de supervisión, de gasto público, de pagos de sueldos, etc. Entonces viene una norma y dice, reestructura la forma de cómo ellos deben actuar, esa unidad ejecutora. Pero ¿cuál es la urgencia? Tampoco hay urgencia. Tenemos, por ejemplo, otras normas que tienen que ver con temas tributarios, con prórroga de exoneraciones tributarias
¿no es cierto? Eso es increíble, esto ya es el colmo. Es el colmo que Vizcarra aproveche estas circunstancias, estos 4 meses que no hay Congreso, y dé normas que prorrogan las exoneraciones tributarias a determinados regímenes especiales de la economía. ¿Cómo cuáles? Como ejemplo las agroindustrias, ¿no es cierto? Seguramente debe tener amigos que tienen y le dicen aprovecha para dar decretos de urgencia. Es que yo siento, de repente estoy confundiendo, o es idea mía, pero tengo esta sensación de que se da algo como que para apaciguarnos, como por ejemplo este decreto de urgencia sobre el CIS para todos los peruanos, y luego se da esa norma que pasa por agua tibia, y luego se da otra norma como la de los colegios, por ejemplo, que es algo bueno, dentro de todo positivo, establecer una cierta fiscalización en las escuelas, y luego se da otro tipo de norma que también beneficia a cierto sector, es decir, como si fuera una especie de atarantamiento para la población. Definitivamente. Acá se ha desnaturalizado la razón de ser de un decreto de urgencia. Estos temas que tienen que ver con la fiscalización de colegios, con el tema tributario, con el tema de los pliegos presupuestales de las unidades ejecutoras del sector público, no tienen nada de urgente. Entonces yo creo que el Congreso, que acaba ya de ser elegido, tiene que derogar estas normas y replantear la discusión. Porque una norma que tiene que ver con un sector grande, por ejemplo, con los trabajadores del sector público que no son nombrados, que son miles y miles, no puede ser resuelto por el Poder Ejecutivo. Tiene que tener la opinión de los representantes del pueblo, que son los congresistas. Ellos tienen que llevar su voz y decir de qué manera se puede solucionar esta problemática, que donde no tienen un trabajo estable. Los señores son nombrados cada 3 meses, son contratados, o sea, son trabajadores de segunda clase, y ya están años, 7, yo conozco gente que está 7, 8 años en una entidad pública y no son nombrados. Eso es injusto. Entonces, no puede ser que el gobierno quiera aprovecharse y quiera prácticamente vulnerar la Constitución política que le da la facultad de dar decretos de urgencia, solamente que sean urgentes y necesarios. Muchas personas manifiestan que al no haber un Congreso como tal, solamente esta comisión permanente, sería adecuado, que eran necesarias estas normas de urgencia. Pero por otro lado, ¿qué tan necesarias son si también se han estado dando los decretos supremos? Es decir, eran doble legislación a la vez, porque por más que usted me comentó que eso era algo normal dentro del Consejo de Ministros, estos consejos de ministros también están siendo dirigidos por el Ejecutivo. A ver, vamos a aclarar este tema, Virginia. Hace un momento te estaba comentando que nosotros tenemos en el Perú una jerarquía normativa, ¿no? Después de la Constitución viene la ley, y en el mismo rango de la ley están los decretos de urgencia. Después vienen los decretos supremos, pero estos decretos supremos reglamentan una ley. Ya. O sea, no es que sean una ley más, sino reglamentan una ley existente, ¿no? Y cuando este decreto supremo reglamenta cosas indebidas, inmediatamente por varias formas se puede declarar inclusive inconstitucional ese decreto supremo. ¿Incluso con la comisión permanente que tenemos ahora? No. Como no hay Congreso, claro, entonces una de las formas de declarar la nulidad o la inaplicabilidad de un decreto supremo es mediante una acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, o una acción popular ante el Tribunal Constitucional. Lo más fácil va a ser que el nuevo Congreso derogue estas normas, pero a lo que yo voy es a que la diferencia entre un decreto de urgencia y un decreto supremo es la jerarquía. Más jerarquía tiene un decreto de urgencia, y el decreto supremo lo que hace es reglamentar, en general es una norma reglamentaria. Pero cambian también las leyes con los decretos supremos. Claro, en algunos casos inclusive se han dado de que reglamentan más allá de lo que dice la ley. Claro, y es por eso que yo me pregunto, si están dando decretos supremos y a la vez decretos de urgencia, ¿quién está vigilando ello? Nadie. Así es. Claro, o sea, estos decretos supremos deberían darse una vez que el Congreso ratifique la validez del decreto de urgencia. Porque la Constitución dice, el decreto de urgencia se da porque no hay Congreso, porque hay una situación extraordinaria, una catástrofe natural, estado de emergencia. Ya, muy bien, el presidente de emergencia da un decreto de urgencia, ¿no? Valga la redundancia. Como lo demás es igual también. Exacto, ya. Este decreto de urgencia de todas maneras va al Pleno del Congreso y el Congreso tiene que evaluar y emitir un dictamen si se ratifica la validez de ese decreto de urgencia o se anula ese decreto de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que se instale el nuevo Congreso, antes de que califique esos decretos de urgencia, el presidente, ¿qué está haciendo? Emitiendo la reglamentación de ese decreto de urgencia. Y eso, como tú lo has dicho, es muy incorrecto. Porque ¿qué va a pasar? Que va a empezar a aplicarse ese decreto de urgencia, estos decretos de urgencia que hemos señalado, que son 43,
¿Y qué pasa si el Congreso los declara nulos? Tenemos, por ejemplo, el del CIS para todos los peruanos, tenemos el de Majesiguas 2, que supuestamente está ayudando a la aceleración de la aprobación de la adenda número 13 y etc. Tenemos también esta declaratoria de emergencia en Arequipa, solamente unos cuantos que nos tocan, me refiero a ellos. Pero usted manifiesta que entonces estos pueden ser derogados. ¿En qué quedamos? Así es, así es. Yo no creo que se derogue, por ejemplo, el tema de las emergencias que tenemos en Arequipa, etcétera, de catástrofes naturales. Eso sí se va a mantener, es evidente, ¿no? Quizás el CIS es bastante, el CIS universal es bastante cuestionado a nivel Yo pienso que va a tener que ser reformulada esa perspectiva o esa política de Estado, porque no se trata de decir todos tienen seguro, pero seguimos teniendo 2 hospitales viejos que se caen a pedazos. 2 hospitales que no sirven, 2 hospitales que tienen que ser demolidos. Y una gran deuda del CIS mismo en los hospitales. Tenemos la misma cantidad de médicos, tenemos la misma cantidad de enfermeras, los mismos problemas de logística. Entonces, ¿de qué sirve dar una norma que diga todos tenemos CIS, todos tenemos salud? No tiene sentido. Lo que tendría que hacer el Congreso nuevo es ordenar al Ministerio de Salud que construya los nuevos hospitales para Arequipa, que construya la nueva universidad que se tiene que construir, la nueva universidad pública para Arequipa. Eso es lo que tiene que ser el nuevo Congreso. Pero, ¿no doctor, y ordenar que el presupuesto del 2020 se utilice para eso, ¿no? Pero, doctor, por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a tener los congresistas ahora? 1 año y 4 meses. ¿No es cierto? Para legislar. Dentro de ello está el mes de instalación. Así es. Ya. Y en ese mes tienen que ver también, luego nos queda 1 año y 3 meses, en todo caso. Ya está. Tienen que ver los proyectos de ley, los que quedaron a medias. Y luego tienen que haber estos decretos de urgencia, tomando en cuenta que no todos son abogados y no todos son constitucionalistas. ¿Cree usted que se pueda realizar todo ello? Simplemente eso, no los proyectos que han venido diciendo todos los candidatos y lo que nos ofrecieron al momento de las votaciones de la campaña. No, simplemente los proyectos que quedaron en el tapete del Congreso disuelto y los decretos de urgencia. Mira, yo creo que una buena alternativa de acción y de demostrar que para algo fueron elegidos estos nuevos congresistas es que cumplan la función de fiscalización. Nosotros sabemos que son tres funciones, ¿no? Fiscalización, legislación y la de representación, que en realidad es simbólica, ¿no? Porque se sobreentiende que son representantes, ¿no? Pero bueno, la función que tienen que hacer ellos, y que pocos lo van a hacer porque yo veo que hay mucha yo diría, falta de decisión, de valentía en enfrentarse al Poder Ejecutivo, y para eso está el congresista, para enfrentarse al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que vayan al Ministerio de Salud y le digan, señor, en Arequipa tenemos 2 hospitales que se caen a pedazos y el gobierno ordena mediante una norma que todos tenemos seguro. Pero ¿dónde está el aumento de médicos, de enfermeras, de instalaciones, etcétera? ¿Dónde está? O sea, fiscalizar, preguntar, indagar, exigir que el presupuesto de 18.000 millones para este año del Ministerio de Salud se utilice para la construcción de nuevos hospitales, contratación de más médicos. ¿Y no para qué? Por ejemplo, para las famosas consultorías, no para hacer contrataciones con terceros para, por ejemplo, que doten de tomógrafos en los hospitales. Imagínate, el Estado tiene plata para comprar tomógrafos, pero alquilan. O sea, no se trata, eso es ilógico, incoherente. Ese tipo de decisiones que toma el Poder Ejecutivo en el área del sector salud, el congresista tiene el deber de decir, este contrato tiene algo de malo. ¿Quién es el que va a contratar? No vaya a ser que sea el hermano de algún gerente del área de salud, o su primo, o su amigo, o su compadre, ¿no? Que ordene que se haga la compra, las adquisiciones correspondientes. Entonces, esa es la función de un congresista, Virginia. Fiscalizar, preguntar, indagar, pedir información, ¿no es cierto? Se van a tomar 1 año y 4 meses en ver estos 40 y tantos decretos. Sí, esa es una tarea también importante. Yo pienso que van a tener que organizarse de repente por bancadas y cada grupo de 3 tendrán que analizar, se van a tener que dividir los 43 decretos de urgencia, ¿no? Y ojalá, los decretos supremos. Perdón. Y también los decretos supremos. Pero, ojo, una vez que se analicen los decretos de urgencia, ojo, Virginia, anulados, en un supuesto de anulación, automáticamente se derogan los decretos supremos. O sea, es como que anulas a la mamá, si anulas a la mamá, automáticamente anulas al hijo. El decreto supremo es como el hijo del decreto de urgencia. Entonces, acá la tarea del congresista es revisar, ¿no es cierto?, verificar bien que ese decreto de urgencia se haya dado correctamente. Yo veo que acá van a haber 3 o 4 decretos de urgencia que son correctos, pero los demás no.
temas de personal, temas de exoneraciones tributarias, por favor, esto es el colmo, ¿no? Esta beca que se le está dando para los estudiantes de extrema pobreza, que supuestamente va dirigido para los estudiantes de las escuelas particulares o privadas que no han tenido el licenciamiento, que es un chiste, porque si quieren ayudar a estas personas o estos jóvenes de escuelas privadas, por ejemplo de Alas Peruanas, no pueden acceder a este decreto de urgencia que habla acerca de un fondo, de una beca para estudiantes de extrema pobreza. Porque ¿me dejo entender? Claro. Bien, porque el decreto de urgencia en teoría es para los chicos de Alas Peruanas. Yo lo veo así porque son cerca de 65.000 estudiantes. Pero los chicos de Alas Peruanas son de colegios, de universidades privadas. No pueden acceder a ese mismo decreto de urgencia donde dentro de los requisitos dicen que tienes que tener una condición de extrema pobreza. Y mayormente ellos trabajan y tienen alguna solvencia, ¿no es cierto? Es una universidad particular. Exacto, es ilógico, ¿no? Entonces, o sea, a un estudiante o a una persona que ha preferido o que tiene la posibilidad económica de estudiar en Alas Peruanas, que es particular, ¿qué va a hacer ella? ¿Va a tener que deshacerse de sus bienes para pretender ser considerada de extrema pobreza? No creo, ¿no? Entonces no estaría siendo aplicable. Mira, yo te voy a adelantar algo, Virginia. Yo estoy asesorando a un grupo de jóvenes de Alas Peruanas y no lo voy a decir ahorita, pero estamos haciendo una elaboración de una medida jurídica, legal, para ayudar a que se haga justicia con los alumnos. Porque acá, debo adelantar solamente que acá hay injusticia absoluta contra los alumnos. El castigo de quitarle la licencia a las peruanas lo están asumiendo los alumnos, no el dueño de la universidad, no los propietarios de la universidad. Y ahora se viene algo similar también para los colegios. Exacto. Entonces, el Estado, a quien debe castigar es al empresario, a la empresa que es dueña de la Universidad de las Peruanas, y debe prever o debe tener un plan de contingencia debidamente legislado en una norma que indique, pues, de que qué va a pasar con esos alumnos. No puede decir, castigo a los dueños de las peruanas y los alumnos que vean a dónde van. Y ahorita mismo los alumnos dicen, ¿qué hacemos? Vamos a pedir nuestros documentos y les quieren cobrar 600, 800 soles y les van a dar en 2 o 3 meses la documentación. Entonces, aquí hay una injusticia terrible, un maltrato, una desigualdad y una violación de derechos fundamentales que es de estos jóvenes. Así que vamos a anunciar en una próxima visita que tengamos acá las acciones concretas que estamos preparando y obviamente ahí también va a venir el pedido y la exigencia a los nuevos congresistas de que hagan algo, porque son 10.000 familias, no hablemos de 10.000 jóvenes, hablemos de 10.000 familias de Arequipa, en Arequipa, que están ahorita en un grado, en una situación de preocupación, de perjuicio terrible, económico, moral inclusive. Entonces, lo hemos estado analizando y hemos entendido la magnitud del problema hace pocos días. Y de verdad yo voy a ponerme la camiseta de la defensa de estos chicos, ¿no? De un grupo, no de todos, porque hay varios grupos que están organizándose, pero ojalá que en algún momento podamos también coordinar, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno no puede dejarlos en desamparo, no puede convertirlos en víctimas a los alumnos. Eso está clarísimo para nosotros. Usted ha postulado al Congreso por el Partido Perú Nación. Usted es abogado constitucionalista, tiene especialidad en Derecho Constitucional. ¿Qué decretos cree usted que debió haber más bien emitido el gobierno de Vizcarra en estos meses y no los que hemos visto ahora, como por ejemplo el aumento de sueldos para los alcaldes, restringiendo el aumento de los regidores, por ejemplo? ¿Cuáles cree usted que hubieran sido unos decretos realmente apropiados? Como su nombre lo dice, tienen que ser en situaciones de emergencia y de urgencia. En temas, por ejemplo, de las lluvias de Arequipa, de catástrofes naturales, tienen que darse decretos de urgencia. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales puedan tener facilidad del uso de su presupuesto para este caso de emergencias, ¿no? Para dotarles de movilidad, maquinaria pesada, de aguas, de servicios básicos, qué sé yo, helicópteros, para que tengan siquiera una posibilidad de tener algo digamos, de ayuda cuando sufren algún perjuicio por alguna catástrofe natural. Ahí creo que es correcto y para eso está también la Constitución. Se ha dicho que para eso es. Y en este caso, en el caso de Alas Peruanas, por ejemplo, sí se debió emitir un decreto de urgencia especificando cuál es el plan de contingencia para los alumnos perjudicados. ¿Por qué? Porque mientras se dé una iniciativa legislativa, que también la vamos a proponer a los nuevos congresistas de Arequipa, esto va a demorar medio año por lo menos, ¿no? Porque empieza en marzo recién la legislatura, hasta junio. Entonces, ahí el gobierno sí podría dar un decreto de urgencia, ¿no? Obligando, por ejemplo, a las universidades, o en particular en el caso de Alas Peruanas, como ejemplo,
obligándola a que den todas las facilidades de entrega de documentación, de información, porque muchos quieren, sí o sí quieren retirarse de la Universidad de los Peruanos, o sea, ya no quieren estar ahí, dicen, dame mis papeles y me voy a otra, pero ni siquiera eso pueden hacer, recoger sus documentos. ¿A cuál otra universidad se van a ir? ¿Habrá una universidad donde pueda aceptar 10.000 estudiantes en Arequipa? Claro, unos cuantos están diciendo, bueno, ya hemos conseguido alguna vacante en alguna universidad privada, que todos empiezan ahora en marzo, Virginia. Entonces el trámite lo pueden hacer enero y febrero. Pero imagínate que los funcionarios de Alas Peruanas les quieren dar la información de acá a 3 meses o 4 meses. Entonces ahí sí el gobierno puede dar una norma donde ordenen que estas entidades o estas universidades que han perdido la licencia tengan la obligación, bajo pena de ser denunciados, de entregar la documentación a los alumnos, ¿no? Gratuitamente. Gratuitamente, claro, gratuitamente. ¿Por qué? Porque han cometido una infracción administrativa en no cumplir los requisitos para el licenciamiento. Y se le dio 2 años para que se licencie. Claro, entonces ese sería el castigo, ¿no? Ya, no has sido precavido, no has sido diligente tú como dueño de esta universidad, como castigo ya no vas a poder seguir teniendo alumnos y como castigo vas a entregar la documentación que ellos requieran de manera gratuita e inmediata. Esa norma podría ser un decreto de urgencia. En el sector salud creo que más que dar una norma en relación a este CIS universal hubiera sido promulgar quizás un decreto o decretos para que se agilicen ciertas compras, ciertas contrataciones a nivel del sector salud de los hospitales. Claro, porque hace tiempo hemos escuchado que el tema burocrático es lo que impide la adquisición de algunos implementos necesarios para las áreas de cirugía, ¿no es cierto? Los tomógrafos, para la resonancia magnética, etcétera. En esos casos, en temas de salud, no se puede esperar el trámite regular, ¿no? El trámite burocrático. Allí sí se debe hacer, ¿no? Y siempre bajo la supervisión del congresista. Yo lo que he visto, Virginia, en estos últimos, yo diría 20 años que vengo haciendo vida de ciudadano, de político, yo veo que el congresista no cumple la función de fiscalización en Arequipa. Rara vez se ve que piden alguna información media miedolenta, ¿no es cierto? Y no hacen el papel que la sociedad les ha dado, de ser su defensor y representante. Hicieron ellos una comisión especial para ver lo de Majes Iguas 2. Recuerdo que incluso llamaron a la exgobernadora Yamil Osorio, pero no quedó en nada. Y es más, hemos escuchado que algunas veces ellos se quejan de que no reciben información. Una denegación de información a un congresista es algo grave. Ese congresista debió denunciar penalmente a ese funcionario por denegarle una sola información, una mínima, no importa. Porque no se puede negar la información al padre de la patria, al representante de una región tan grande como es Arequipa. Esto es una burla en todo caso, ¿no? Nosotros ahora, como arequipeños, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel frente al trabajo que van a hacer los congresistas en esta aprobación o derogación de los decretos de urgencia? ¿Nos quedamos mirando simplemente? Mira, yo sugiero y yo exijo a la sociedad civil organizada que jueguen el papel que les corresponde. Por ejemplo, voy a exigir al colegio de abogados, a mi colegio, voy a empezar por casa, como dicen, que empiecen a reunirse los abogados en determinadas especialidades, ¿no? En temas administrativos, en temas penales, en temas civiles, que se reúnan, bajo convocatoria del decano del colegio de abogados y que empiecen a emitir pronunciamientos sobre estos decretos de urgencia que hemos analizado. Pero, por ejemplo, sobre Majes Iguas 2 y el Colegio de Ingenieros de Arequipa se manifestó en contra. Así es. Y, por ejemplo, ese informe tiene que ser tomado en cuenta por los actuales congresistas, por los nuevos congresistas, y hacer que se respete, porque este Colegio de Ingenieros por lo menos ha dado a conocer a Arequipa una posición, pero netamente técnica, que me parece muy correcto. Y así todos los demás colegios profesionales, yo les exijo, no les pido ni les invoco, sino les exijo que como parte de la sociedad civil organizada, eso es lo que es un colegio profesional, ellos en el interior de su organización analicen cada decreto supremo de su área, de su especialidad, por ejemplo en salud, y que ellos digan qué es lo que se debe hacer, modificar, anular ese decreto de urgencia y cuál sería la propuesta de ellos para que se dé una norma, ¿no es cierto? Entiendo que van a tener que hacer eso, yo confío en que sí, tengo confianza, ojalá que lo estén escuchando, ¿no? Cada colegio profesional, el colegio de profesores, el colegio de médicos, el colegio también de periodistas. Entonces tenemos que empezar a actuar como sociedad civil organizada, Virginia. ¿Cómo? Haciendo nuestros plenos, nuestros análisis, estudios y emitiendo pronunciamientos. Y exigir a los congresistas, que son 6, que ellos lleven esa voz de la sociedad civil arequipeña al Congreso. Y que el Congreso, pues,
sea quien discuta la postura de los ciudadanos organizados. Muy bien. Esa es la función de la sociedad civil. Seguir nosotros fiscalizar a quienes fiscalizan. Así es, fiscalizar a nuestros congresistas y que ellos fiscalicen en Lima al Poder Ejecutivo. En teoría, para eso está la semana de representatividad, ¿no? Para que ellos regresen a sus ciudades y tengan este contacto Y con nos la convoquen, población. ¿no? A los profesionales, por Claro. lo menos a los sindicatos, nos convoquen. Señores, se convoca a todos los ciudadanos que tengan que ver con el tema de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, facultad de medicina de las universidades, y empezar a escuchar qué es lo que están ellos opinando, analizando, estudiando. Pero vemos que eso no se hace, ¿no? De verdad, se reúnen, creo, entre amigos, ¿no? Entre compadres, y ahí está la semana de representación, ¿no? Ojalá que este nuevo Congreso que ha sido elegido tenga una conducta mucho más correcta, porque estamos en una etapa interesante de nuestro país. Ha ganado, por ejemplo, unas posturas un poco más cercanas a la izquierda, y bueno... ¿A cuál se refiere? ¿A FREPAP o Unión por el Perú? Porque los dos son bastante radicales. Yo me refiero a Unión por el Perú, Ya. por ejemplo. También está el Frente Amplio, por lo menos estos tres, y de FREPAP, por lo poco que yo he escuchado al candidato, creo que no ha sabido expresar su postura, no sabe dónde está. Hay que ser sinceros. Yo estaba en el debate del Jurado Nacional de Elecciones junto con el señor que ahora es congresista electo, y de verdad que su exposición la podemos ver inclusive en TV Mundo, en Facebook, la podemos ver, y no ha dicho nada interesante. Y me da preocupación, debo ser sincero, me da preocupación sobre qué va a hacer este joven representante del FREPAP en el Congreso. Me da mucha preocupación. Así estamos en el Congreso. Muy bien, nos tenemos que terminar con la entrevista. Entonces, ¿usted va a seguir haciendo política? Claro, mira, un partido político no solamente existe cuando hay elecciones. Vamos a dar ejemplo de que un partido político también es un ente que tiene que ver mucho con el análisis y con la propuesta sobre el bienestar de nuestro país en diferentes aspectos. El partido político también tiene un área académica, ¿no? un área de estudio, de análisis de la sociedad, de la realidad. Ese es el verdadero partido político, y nosotros vamos a hacer esa función que nos corresponde, y todo este año, ¿no? y siempre vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a analizar la situación política con economistas del partido, con profesores, pedagogos, con médicos, y vamos a empezar a difundir la propuesta, la postura, y vamos a pronunciarnos sobre lo que pasa con nuestro gobierno, con nuestro Congreso. Bien, entonces igual a través de sus redes sociales, como Rubén Maita. Así es, como Rubén Maita, y vamos a crear otra página más que ya la vamos a anunciar posteriormente, pero de antemano vamos a seguir activos siempre, porque esa es la función de un partido político verdadero. ¿Siguen ustedes aceptando militantes en Perú Nación? Por supuesto, un partido nuevo que ha tenido 11.200 votantes, y solamente ha tenido una presencia de 30 días a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha obtenido el candidato con mayor puntuación en Perú Nación Arequipa? En Arequipa he sido yo. ¿Y cuántos votos tuvo? 3.600 votos. ¿Le ganó a Yamel Romero? Sí, claro que sí, claro. Yo también he debatido con él, y más hablaba de Rosa Bartra que otra cosa, ¿no? Me refiero a que el señor Romero sacó 3.003 votos. Exacto, sí. Muy bien, qué bueno. Entonces es maravilloso tener más personas trabajando en relación a nuestra democracia constantemente, y no estas personas que aparecen simplemente cada 4 años. Así es, como si fuera una especie de temporada de verano, ¿no? Solo en verano aparecen. No, el partido político tiene que dar ejemplo de lo que es la representación, de lo que es la perspectiva y la visión de desarrollo de un país. Para eso es un partido. Claro, hablo de un verdadero partido político, no de los partidos empresariales, de los politiqueros oportunistas, que solo aparecen en épocas de campaña, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido la entrevista con el doctor David Rubén Maita. Ustedes lo pueden encontrar también mediante la página de Facebook como Rubén Maita, y ahí van a poder leer diferentes tipos de análisis que realiza, también entrevistas que da a otros medios, y también escritos que seguro debe tener dentro de su página de Facebook. Así que no le pierdan la pista y continuemos con esta labor política que ya lo tenemos tan enraizado. No dejemos que esto se enfríe. Continuemos con esta labor de supervisión y preocupándonos siempre por esto. Tenemos que construir ciudadanía camino al Bicentenario. Gracias nuevamente, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.